Todo proceso de aprendizaje es una experiencia afectiva. El afecto es central en la experiencia del aprendizaje como incertidumbre. Hola, hola, nos encontramos en el primer episodio del podcast. Hola, ¿qué tal? Con mi compañera Noelia y yo, Noemí. Y el día de hoy tenemos el honor de conversar con un invitado muy especial, Felipe Sánchez, un psicólogo educacional, investigador chileno y doctor en educación de la Universidad de Lancaster, y una voz clave para repensar cómo aprendemos. El tema de hoy, su artículo Integrando afecto, emoción y estética en una teoría general del aprendizaje. Una propuesta que desafía la visión tradicional del aprendizaje como algo puramente mental y nos invita a considerar cómo el afecto, la emoción y la estética están en el corazón de cualquier proceso de transformación. Bienvenido, profe. Muchas gracias. Bueno, para empezar, quería preguntarle qué le motivó a escribir este artículo. ¿Hubo alguna experiencia personal o profesional que le llevó a querer integrar el afecto al aprendizaje? Es una buena pregunta. Es una pregunta que obviamente tiene un poco de historia. Inicialmente yo creo que hay una sensación como de que aprender no es necesariamente algo fácil y que cambiar no es necesariamente algo fácil, pero como el proceso mismo no es algo fácil. Entonces, esto es algo que más o menos estuve pensando durante la carrera, que estuve pensando cuando hacía mi magíster. Uh-huh. Y ya cuando terminé el magíster empecé a trabajar. Yo trabajaba en una universidad y ahí trabajaba en formación de profesores universitarios. Entonces, ahí un poco lo que nosotros veíamos es que esta gente, que son expertos, digamos, tienen doctorados, investigación en algo, derecho o ingeniería, lo que sea, son gente muy hábil, digamos, pero que los contratan para algo que no saben, que es enseñar. Son buenos investigadores, pueden ser buenos profesionales, pero no necesariamente son buenos profesores. Entonces nuestro trabajo era ayudarles a ser mejores profesores, enseñarles a enseñar. Distintas cosas, más técnicas, más generales. Bueno. Y ahí un poco la sensación que nosotros teníamos, y la sensación que me quedé pensando durante un tiempo era, esta gente, uno pensaría que están aprendiendo algo pero que son tan buenos, se les va a hacer fácil. Y no, pues no se les hacía fácil. Aprender esto nuevo para ellos también estaba como atravesado por emoción. No es que ellos estaban más contentos o menos contentos por aprender, es que el hecho de aprender algo nuevo ya era en sí mismo una experiencia emocional. Entonces, ese diría es como el puntapié inicial de por qué, bueno, si es que esto es así, tiene que haber una buena razón teórica que sostenga esa idea. Entonces, por ahí me empecé a investigar el tema. ¿Qué resultado esperaba tener cuando estaba escribiendo este artículo? Honestamente yo creo que uno escribe con una mezcla extraña entre humildad y como un sentimiento de grandilocuencia, así como que uno piensa que va a cambiar el mundo, pero al mismo tiempo como que no ha cambiado nada, porque uno, nadie lo va a leer, y dos, ¿cómo va a ser tanto? Pero claro, o sea, yo te diría qué resultado espero yo y esperaba en ese momento, y lo espero todavía, es que eventualmente alguien lo lea, alguien lo escuche y le haga sentido que aprender no es fácil y no tiene que ser fácil, tiene que ser difícil, no por eso insoportable, pero que si se hace muy cómodo, quizás es que no estamos aprendiendo tanto, y si estamos aprendiendo algo que es realmente importante, quizás necesariamente se sienta difícil. Entonces, para mi gusto es ojalá darle como sentido a la experiencia cotidiana de las personas que están aprendiendo. Pensaría que si es que logro eso, yo ya mi tiempo en esta tierra está por pagar. Claro, aportar como ese pequeño granito de arena. Claro, igual yo creo que hay una mezcla entre el oficio, digamos, la profesión de la psicología, que uno siempre como que estudia queriendo ayudar a alguien, y la academia, que en realidad no ayuda a nadie porque es un papel, pero uno como que intenta hacer un trabajo con sentido. Entonces el sentido para mí de esto es más ayudar a personas a que se entienda, como un poco a ofrecer un poco de sentido al quizás malestar o la sensación extraña, porque hay una sensación extraña, como que pareciera que la gente piensa que si es que se hace difícil aprender no es lo mío, o si es que me siento mal, si es que estoy nervioso o complicado, no sirvo para esto. Y no es una buena idea,
de hecho, un poco lo que está en el artículo es que es necesario que sea difícil. Entonces es como dar vuelta a la tortilla, como decir, como no, es al revés. Profesor, para ir adentrándonos un poquito en la temática del artículo y a grandes rasgos, ¿cuál es la importancia de hablar de afecto y la emoción cuando se habla de un proceso de aprendizaje? Yo creo que el punto para nosotros, con Cristian, que es el coautor, el punto para nosotros siempre fue un poco intentar articular de qué forma estos procesos no son procesos aislados, pero tampoco son el mismo proceso. O sea, un poco decir, no es lo mismo cognición que emoción, pero ambas son igualmente necesarias para aprender. No es como que una existe sin la otra, pero no son lo mismo. Entonces, como ese para nosotros es un movimiento clave en partir con esto. Entonces, el contexto o la razón de por qué esto existe es porque el peligro que uno podría caer está como en separar, o en lo que algunos autores dirían como escindir, es decir, que son tajantemente distintos y irreconciliablemente distintos, y por ahí decir que la emoción ayuda al aprendizaje, o la emoción dificulta el aprendizaje, y que te cueste es un problema, o que te frustres es un problema, o que te emociones es algo, emoción en el sentido positivo, digamos, que te motives o que te genere placer o qué sé yo, es algo necesariamente bueno. Y como que una y la otra se anulan, porque lo común es entender la emoción en términos de valencia. O sea, la emoción positiva contrasta o choca. Uno podría decir, anula la emoción negativa. Pero en realidad, en nuestra experiencia cotidiana, tenemos ambas. O sea, uno se puede sentir feliz y triste. Uno se puede sentir frustrado y motivado. Y es como contraintuitivo, y si es que uno lo entiende necesariamente como emociones discretas, con valencias contradictorias, y que unas afectan al aprendizaje de una forma, lo que estamos haciendo es verlo de forma mecanicista. Es decir, si es que yo promuevo, por así decirlo, o evito la frustración, por ponerlo de otra forma, entonces el estudiante va a aprender mejor. Es que no funciona tan así, porque es esperable que un estudiante se frustre si es que el asunto que está haciendo es genuinamente algo nuevo, desafiante, si es que algo genuinamente transformador, en el que sabemos que la gente no hace las cosas bien a la primera, es esperable que se frustre. No es un problema, ¿cachai? Es quizás una necesidad o que algo podría querer evitar, pero o controlar, o quizás moderar, o dirigir, mejor dicho. Sí, porque no somos máquinas tampoco. No podemos como, anulamos algo así, como así. Entonces siempre estamos sintiendo diferentes cosas. Es que ese es como el discurso general. O sea, el discurso general en psicología tiende a ser escisionista, en el sentido de que si es que el aprendizaje es cognitivo, es un proceso, entre comillas, mental. No que la emoción no sea mental, pero que es un proceso mental en el sentido de que la cognición es mental, ¿verdad? Frío, como le llaman algunos, ¿verdad? Esta distinción entre cognición fría y cognición caliente, pero si es que el aprendizaje se queda en eso, ¿sí? Ya perdemos un poco esto, o peligrosamente nos empujamos hacia la idea de que podría haber un aprendizaje en el cual las personas no sienten nada, o que uno podría pensar en ciertas emociones positivas, entre comillas, son necesarias para aprender. Es como, ¿esto no sí o no? Claro. Bueno, usted propone una teoría general del aprendizaje desde una síntesis piagetiana y vygotskyana. ¿Podría explicar brevemente para qué no son especialistas en esto? A ver, primero que nada, es importante decir que esa síntesis piagetano-vygotskyana no es idea mía, es idea de Cristian Sebastián y el equipo de trabajo que lleva empujando en la Universidad Católica de Chile desde hace años. Es algo que viene con una cierta tradición y que ha ido articulando durante su carrera, y que en el fondo, en realidad, mi entrada es desde el estudiante que ha ido aprendiendo esta forma de pensar, y un poco ya ahora como colegas colaborando en darle algunas formas, en ofrecer algunas entradas, darles quizás una vuelta y encontrar otros puntos de vista para complementarlo, digamos, para redondearlo.
Pero si somos estrictos, el que propone una integración teoría piagetano-vygotskiana en la lógica de una teoría general es Cristian y su equipo, del cual yo me siento honradamente parte de él. Ahora, ¿qué significa esto? Significa traer o reconceptualizar, revivir de alguna forma la matriz de pensamiento propiamente constructivista de Piaget, articulándola con la tradición histórico-cultural vygotskiana. Entonces, traer el trabajo piagetano y neo-piagetano con el trabajo vygotskiano y neo-vygotskiano y encontrar cómo esas ideas se articulan, cómo esas ideas hacen sentido juntas. Sí. Claro, porque típicamente uno entiende Piaget por un lado como un autor importante en psicología del aprendizaje, Vygotsky por otro lado como un autor importante en psicología del aprendizaje, pero si es que uno entra a la matriz y uno ve cuáles son los fundamentos epistemológicos, o sea, los fundamentos desde cómo ellos entienden el conocimiento y el aprendizaje, hay una base suficiente para sostener desde diversos puntos de entrada que están hablando de cosas o de procesos relativamente sincrónicos, articulables, entendibles, complementables entre ellos, y que juntos podrían ofrecer quizás una visión socioconstructivista o quizás constructivista histórica, o lo que derechamente Cristian y su equipo llaman una teoría general, en donde, claro, pues la base uno podría pensarla está a propósito de la teoría piagetana, de la equilibración, ¿verdad? No desde la teoría de los estadios, que no digamos que es el punto fuerte. El punto fuerte de la teoría es la lógica de la equilibración, de la asimilación y acomodación, a propósito de una teoría más de la actividad, de la interacción, y complementar eso con el movimiento sociocultural, por así decirlo, o histórico-cultural de que la novedad surge de la interacción o de la conjunción, mejor dicho, de personas. Entonces, juntando esas dos ideas desde distintas entradas, se produce esta teoría como general. Entonces, ese para nosotros es como el punto de partida, porque es una teoría que, porque entiende el aprendizaje no de forma mecánica, sino que de forma dialéctica, de forma que necesita estas contradicciones internas y la superación de esas contradicciones en un espacio situado cultural, es que nosotros pensamos que permite a la vez pensar en la emoción y el afecto de una forma también procesual, como un proceso que se desarrolla. Porque en la lógica de la teoría general, el aprendizaje también se desarrolla. O sea, no es que uno aprende necesariamente de un modo, sino que la forma de aprender toma la forma cultural específica de un contexto en particular, como los procesos psicológicos superiores en Vygotsky. Entonces, eso a nosotros nos permite pensar muchas cosas. Y una de esas es a la idea de que las emociones también se pueden desarrollar. Que uno tiene emociones como que uno dijera, como que las tengo, como que son mías, o que son reacciones. Entonces, como que naturalmente va un poco, no en contra, pero sí intentando comprender de otra forma quizás esta idea de las emociones universales, o que es muy difundida, o sea, como que todos sentimos ciertas emociones. Desde esta matriz conceptual, ¿verdad? Dialéctica, podemos pensar que uno puede desarrollar emociones, y uno puede desarrollar formas de aprender emocionales específicas, con ciertas mediaciones culturales, qué sé yo. Entonces, es en el fondo para nosotros, es una herramienta conceptual, es una forma de pensamiento que nos facilita hacer estas entradas. Y una de esas es la entrada a propósito de cómo se siente aprender desde esta matriz. O cómo se podría sentir. En el artículo se mencionan dos conceptos, las emociones límite y las experiencias liminales. Si nos puedes comentar a qué se refiere cada una. Vamos de uno. La primera es las emociones límite. Las emociones límite es un concepto que desarrolla en realidad Malki, que es una autora, me parece que es finesa, de Finlandia, a propósito de su investigación
que viene de otra tradición, que es la tradición de la teoría transformacional de Mezirow y otra gente. Pero lo que propone ella es que en el límite de lo que uno conoce, ¿verdad? Cuando uno conoce ciertas cosas y se empuja hacia el límite de lo que conoce, aparecerían ciertas emociones. Eso como que conduciría a ciertas emociones. Irían de la mano. Empujar los límites de lo que uno conoce con una emocionalidad de estar al límite de lo que uno conoce. Entonces es como un movimiento que la autora un poco lo sigue de la línea de la idea de esto como la zona de confort. Como de salirse de la zona de confort necesariamente implica una emocionalidad. Entonces ella la llama emocionalidad de límite. El otro concepto es el de experiencias liminales. La experiencia liminal viene del concepto de liminalidad, que es un concepto que en realidad viene de la antropología. Entonces ese tiene como su propia historia, pero es un concepto que es mucho más procesual. Entonces la idea general de la liminalidad o una experiencia liminal es que cuando las personas vivimos, o los grupos humanos, vivimos tránsitos importantes, por ejemplo, de la niñez a la adultez, ¿cierto? O no sé, de la soltería a estar en pareja, a casarse, ¿cierto? Lo que pasa ahí es un tránsito, es un paso. Claro. Como quien dijera una puerta, entra fuera de la casa y adentro de la casa. El espacio que está entre uno y el otro, entre una forma de ser y la otra, es un espacio liminal, como del límite. Entonces, la idea es que la experiencia de la liminalidad tiene que ver con estar, por así decirlo, no ser niño, pero tampoco ser adulto. Y no ser adulto, pero no completamente. Ese limbo entre las dos cosas, ¿no? Es precisamente ese limbo, ese ser o no ser. Entonces, eso es lo que los autores llaman como experiencias liminales. Y lo que la investigación, o sea, la idea de experiencia liminal o de liminalidad en general, que como les decía, viene un poco de la antropología, se toma harto de los ritos. Entonces, los ritos para estos investigadores son, por así decirlo, la forma cultural típica, tradicional, genérica, como podría decir general, de darle forma a este tránsito. Como quien dijera un rito de cierre, una despedida, una salida, un paso. Como ustedes, no sé, nosotros todos salimos del colegio o estamos en eso y típicamente uno hace algo para marcar esa salida, pero todos hacemos algo y algo que es estable. Todos los años, todas las generaciones hacemos lo mismo, que toma distintas formas según el colegio, según la cultura, lo que sea, pero que cumple la función de rito, de paso, como de cerrar este momento e inaugurar el otro para darle forma a esa transición. Claro, que se marque la diferencia entre una etapa y la otra, ¿no? Claro, uno podría decir o entre un momento y otro, o entre un modo de ser y otro. Entonces, la idea que estamos recogiendo en el artículo con la idea de experiencia liminal es la idea de que en el proceso en el que uno está aprendiendo algo y que lo que ya sabía no sirve, o no es, o no funciona completamente, funciona parcialmente, pero no completamente, y lo que estás aprendiendo o lo que quisieras saber no lo sabes completamente, entonces no funciona tampoco completamente, estás ahí. Entonces estás justamente en ese tránsito, ¿verdad? En ese espacio como intermedio, en el limbo que dicen ustedes, como entre lo que era funciona, más o menos, y lo que no soy funciona, más o menos, pero no soy ninguna, no soy ni lo que quiero ser, ni lo que era. Claro. Entonces, ese momento lo estamos poniendo como bajo la idea un poco de transición, de ruptura, y nosotros lo ponemos más en la lógica como de incertidumbre. Claro. Porque en realidad ese espacio está justamente en ese como vértice o en esa articulación entre volver y no volver. Hago lo que hacía antes, que no funciona, o cambio, o sí, o me mantengo en el tránsito. ¿Cuánto puede durar este proceso? Al final depende de la persona. Es que es una buena pregunta. Yo diría que esa es una pregunta a seguir explorando. Porque en realidad no te podría decir. Ahí hay un poco la idea también de los conceptos en inglés, bueno, de threshold concepts, como de conceptos de paso.
como conceptos clave que las personas tenemos que aprender para dejar de pensar de un cierto modo o, digamos, transformar un pensamiento, un cierto pensamiento, en otro. Entonces, como un poco depende, yo creo que ahí depende a quién le preguntes cuál respuesta te daría en realidad de cuánto dura o cómo es, cómo se siente, porque ahí está toda la investigación que estamos haciendo, o sea, de cuáles son las formas que toma, cuánto tiempo ustedes podríamos preguntarnos acá también, digamos, cuánto tiempo nos toma dejar de pensar como una persona común y silvestre a como una psicóloga. Puede depender incluso de cada persona, de hecho. Sí. O sea, ¿por qué no? Nuestra lógica, un poco siguiendo la idea, como decíamos antes, piagetano-vygotskiana, ¿verdad? Sí. Es entender un poco, si sabemos que esto requiere apoyo y sabemos que esto requiere una cierta forma, pensemos en cuáles son esas formas y cómo sostenemos esa incertidumbre. Porque en realidad lo que queremos es, en un espacio educativo, es que la persona transite hacia el punto B, digamos, del punto A al punto B. Queremos que transite hacia allá. Claro. Y sabemos que es complejo. Entonces, pero en un sentido completo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto dura, entre comillas, o cuánto podría durar, o cómo podría durar así o asá? Ahí también hay toda una lógica de la temporalidad, del ritmo y todo eso que no está completamente cerrado. O sea, tenemos que seguir un poco pensando sobre eso. O sea, algo que todas las personas pueden pasar. Quizá hay personas que no puedan cambiar, como que no pasen de un estado a otro. ¿Puede pasar? O sea, es que teóricamente todas debieran poder pasar, siguiendo nuestra matriz conceptual, digamos. Teóricamente, con los medios adecuados y con las formas de pensamiento y sosteniendo ese conflicto cognitivo, ¿verdad? En la lógica piagetana y esas prácticas culturales, en la lógica vygotskiana, teóricamente esa persona podría seguir. Ahora la pregunta es, no todo el mundo lo hace. Entonces, ¿por qué? O sea, no todo el mundo necesariamente, y acá es la parte bonita de la investigación y de la experiencia educativa, es que efectivamente no todas las personas tienen que hacerlo. Pueden hacerlo, pero no es obligación. Por eso que no es mecánico. Claro. Por eso que no es obvio y no es predecible. Es una buena hipótesis, pero no tiene por qué pasar. Puede pasar. Entonces tampoco, pero en el mismo sentido, no nos podríamos atrever a decir que no lo va a lograr nunca, porque podría. Pero en ese juego un poco estamos, ¿verdad? Sí. ¿Podrían estas emociones límite como jugar un rol importante también en ese paso de esta experiencia liminal? Bueno, la hipótesis es que tanto la idea de emoción límite como de experiencia liminal un poco vienen a mostrar dos ideas que son similares, que vienen de tradiciones diferentes, pero que apuntan un poco a la idea de que precisamente en la transformación de las estructuras de conocimiento, en la transformación del sí mismo, en este espacio colectivo, la idea como de empujar el límite de lo que sé y de la emocionalidad que implica ese empuje, uno podría leerlo en clave piagetana y en clave vygotskiana. Entonces, no es que una y otra, digamos, se ayuden, es que uno podría decir, son formas de conceptualizar más o menos la misma experiencia, que es de tránsito. Claro. Entonces, es como, yo diría más bien, ambas dos son como una forma distinta que ha tenido un cierto desarrollo de llegar a un punto relativamente similar, descriptivamente, y que nosotros lo que estamos haciendo es como repensarlo. Claro. Es decir, claro, estos investigadores, por líneas distintas, han llegado a ciertas ideas que nos parecen sensatas, pero que se explican mejor a propósito de nuestro marco conceptual. Claro. O más bien que se explican bien, no sé si mejor, pero bien, hacen sentido con nuestro marco conceptual. En el artículo se habla de algo que rompe muchos esquemas, que es todo aprendizaje es afectivo. ¿Qué significa realmente eso? Ahí, una de las vueltas que damos es justamente intentar pensar en esto que llamaríamos afectos y o emociones. Entonces aquí de nuevo nos tomamos de algunos autores, en particular Brian Massumi, que es uno de los grandes investigadores en lo que tiene que ver con teorías de la emoción y de la afectividad, y con Paul Stener también, que es otro del que trabaja harto con liminalidad, emocionalidad, trabaja con Massumi, trabaja, digamos, es un poco su campo. Y la idea es conceptualizar. Entonces, nuestra idea, nuestra intuición es que si el aprendizaje tiene que ver con la transformación de estructuras de conocimiento de forma colectiva, en la cual
aquello que yo no puedo hacer ahora, lo puedo hacer con otros y me voy apropiando de eso. Como les decía, un poco lo que yo sé hacer o lo que podía hacer solo deja de funcionar a propósito de una laguna, un vacío, una contradicción, lo que sea. Digamos, no funciona ese modo de ser, ese modo de entender. Pero colectivamente, el grupo sí lo puede hacer funcionar. Conmigo, entre todos, logramos hacer esto que yo solo no puedo hacer, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, o el punto es que hay ahí un espacio, por así decirlo, en el cual, espacio entre varias comillas, en el cual la persona está haciendo algo que no sabe, pero lo está haciendo igual. Está como en ese entre que existe y no existe, entre que es y no es. Eso, Masumi lo entendería como afecto, en el sentido de la sensación, el sentimiento, la energía, pero que es potencial, que no está, digamos, tomada en un algo o en un concepto o en una idea o en una forma particular, ¿verdad? Una forma específica. Entonces, cuando nosotros pensamos que todo aprendizaje es necesariamente afectivo, estamos diciendo que si es que cuando yo estoy aprendiendo necesariamente estoy haciendo algo que no sé y que estoy apenas batallándomelas con esa incertidumbre o con ese espacio en blanco, entre comillas, o semi en blanco pero con otros, eso sería emoción. O sea, eso sería en realidad afecto. La emoción, siguiendo la lógica de Masumi y Steiner, sería una vez que ese potencial, por así decirlo, se actualiza, se hace actual aquí y ahora, se hace actual en un concepto, en una forma, en una idea, en una práctica, en un algo que lo que hace en alguna forma es conducirlo, o como decimos, le da forma, le da como un espacio, un tiempo, una cualidad. Entonces, eso sería como lo que nosotros tenemos como emoción. Ahora, esa emoción, como les digo, porque toma una forma en particular, no toma una forma natural, sino que toma una forma artificial. Es una forma cultural. Se le da una forma, no tiene una forma necesaria. Porque precisamente lo que no tendría forma, entre comillas, sería como la parte del afecto, ¿verdad? Como la sensación, el sentimiento. Lo que en inglés sería como el feeling. Pero la forma, o la cultura, los dispositivos culturales, literalmente transforman eso. Le cambian la forma, se la dan. Entonces, esa es la forma que nos podríamos llamar como emoción. Porque nosotros sentimos cosas distintas en distintas culturas, por ejemplo, es porque tenemos conceptos distintos, prácticas distintas, modos de emocionarnos distintos. Entonces nos sentimos distintos, ¿cachai? Entonces es como un poco si juntamos las dos ideas de que el aprendizaje necesariamente implica este como desconocimiento, este salto, este tránsito, este paso, ¿verdad? O esta transformación, superación, y que implica esta incertidumbre de que no lo sé, pero no funciona, pero sí funciona, pero un poco, pero yo no puedo solo, pero puedo con ustedes, pero cuando no estoy con ustedes, tampoco puedo, porque podemos juntos. Es como todo ese como revoltura, ¿verdad? Como toda esa extrañeza, nosotros la leemos como la necesidad de que el aprendizaje sea emocional. Que nos parece que es razonable pensar que eso significa o implica que el aprendizaje es un proceso emocional. Entonces la pregunta es, ¿qué forma toma? Claro. No es si es que lo es o no lo es. Por eso que nos atrevemos a decir una frase tan burda y tan frontal como decir... Tajante. Claro, porque decimos, todo aprendizaje es afectivo. Porque si es que lo entendemos desde esta matriz, incluso uno de los conceptos clave pietano es la idea de conflicto cognitivo. O sea, ahí ya hay una lectura de la emocionalidad. Entonces, como la pregunta no es si lo es o no lo es, la pregunta ahora es cómo. Entonces, como que cambiamos un poco el discurso. Avanzando un poquito en los temas que trata el artículo, se menciona en una parte la importancia de la estética en el proceso del aprendizaje como tal. ¿A qué se hace referencia con esto y cómo ayuda al proceso del aprendizaje a modo general?
De nuevo, yo diría más bien como que, más que la idea de ayudar o no ayudar, yo diría que es la idea de la forma que toma. Entonces ahí nos tomamos o un poco elaboramos sobre un trabajo que viene haciendo la profesora Antonia Larraín con el profesor Andrés Haye, ambos chilenos, sobre la idea de la emoción, la estética, en la producción del self, del sí mismo, de las personas, pero con una matriz de lectura precisamente vygotskiana, procesual, dialéctica. Entonces, o al menos dialógica, en el sentido de que es una posición, digamos, de una ida y vuelta, como que fuera una conversación, de alguna forma, ¿verdad? Metafóricamente hablando. Sí. Entonces, con la idea de la estética, en realidad lo que tomamos, o lo que nos tomamos de ahí, tiene que ver con estas formas, con estos géneros. Más que con la estética, acá no estamos hablando de estética como de lo bello, sino la estética como de la forma que toma, la transformación, de hecho, a propósito de la idea de forma de la transformación, de la experiencia sensorial, de la experiencia afectiva, de la experiencia corporal, y que acá nosotros le ponemos un poco, lo ponemos a trabajar con la idea de aprendizaje y emoción. Pero un poco seguimos esa lógica, la lógica de la estética, de cómo se transforma o se le da forma a una cierta experiencia, en este caso, que es necesariamente corporal, temporal, sentida, vivida, digamos, como no es algo que está afuera. Entonces, de nuevo, seguimos empujando esta idea de los procesos mentales, que no es distinto decir procesos psicológicos, Claro. porque la psicología no tiene por qué estar en la mente, en el sentido de abstraída o en el cerebro, sino que puede estar distribuida. ¿Pero distribuida en qué? ¿O está corporizada? ¿Pero corporizada cómo? Entonces, un poco, estos conceptos nos vienen a auxiliar esas comprensiones. Claro, ahora le iba a preguntar como si podría dar un ejemplo cotidiano o educativo donde se vea esta integración entre emoción, cognición y estética en el aprendizaje. Es una buena pregunta. Te lo voy a poner a propósito de un ejemplo de otro punto. ¿Ya? En otro proyecto que estoy colaborando, o que en realidad ya terminó la colaboración, ahora estamos en proceso de producción de paper. Trabajamos con un grupo de jóvenes en una localidad en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, a propósito de el aprendizaje querido por ellos del medio ambiente, del cuidado del clima, ¿verdad? De sustentabilidad, un poco en esa línea. Los que dirigen esto son artistas y hacen teatro. Entonces, el interés, de alguna forma, es trabajar un tema complejo, como es la crisis climática, la crisis ambiental, ¿verdad? El cambio climático, etcétera, que es un tema complejo en términos emocionales y en términos cognitivos, porque hay que hacer cosas, pensar cosas y sentir cosas, que son todas difíciles, ¿cierto? Sí. Pero ellos quieren hacerlo. Entonces, lo que hicimos es que mediante el teatro, mediante la forma teatral, lo que permite hacer actuar, sentir algo que no estoy sintiendo o ensayar ciertos sentimientos, producir un guión, producir una escena que quizás no está ocurriendo, permite de alguna forma sostener, soportar esa dificultad. Porque ese tránsito a pensar de otro modo, que ya es difícil, esto lo que permite es darle una forma. Como poder verlo, ya más... Quizás poder sentirlo. Porque es como, yo te digo, lo siento, según esta forma genérica, vamos a decir teatral. Ahora, uno podría hacer como un doble clic y decir ya, y dentro de las formas teatrales, ¿qué forma además cultural específica? Porque uno podría decir, vamos a hacer una tragedia a propósito de esto. Y la tragedia también tiene una forma cultural específica que nos permite sentir ciertas cosas, ¿verdad? Con la tragedia nosotros sentimos ciertas emociones o qué sé yo, nos produce ciertas emociones que uno podría decir hasta cierto punto, esto es una hipótesis, ¿verdad? No tenemos que ir a comprobarlo, pero uno podría hipotetizar que se parecen hasta cierto punto con lo que está ocurriendo con el medio ambiente. Es una tragedia ambiental. Entonces lo estamos haciendo de una forma cultural, específica, artística, estética, de esa forma genérica, de producción cultural, la tragedia. Entonces es un poco juntar arte,
emoción, ¿verdad? Y aprendizaje, porque no es que una ayuda a la otra, es que de alguna forma se necesitan. ¿Cachai? Porque lo que estamos hablando es de una tragedia. Pero no podemos pensar que no lo sentimos como tragedia y que vamos a hablar de las emisiones de CO2 o que vamos a hablar de, qué sé yo, la recaptación de carbono, sin reconocer o sin, digamos, considerar que esto es emocional. No puede no serlo. Entonces, tomemos la forma en la cual nos sentimos y que esa sensación nos permite sacar algo, ¿verdad? Aprender efectivamente. No sé si ayuda un poco, no estoy diciendo que todos los cursos y todos los colegios tienen que hacer un teatro, digamos, no esa es la idea, pero como pensar en lo que se siente. Claro, ¿cómo podríamos sentir el hecho en sí? Claro, o quizás cómo lo vamos a sentir, cómo lo podríamos sentir, como dices tú. Y quizás encontrar una forma de ayudarnos en eso. Porque lo que nos permite hacer el arte es eso, es sentir cosas que no sentimos. O sea, el ejemplo, quizás un poco bobo, pero el ejemplo que se me ocurre es, yo no necesito estar pasando por una ruptura amorosa para emocionarme con eso. Si es que escucho una buena canción de ruptura amorosa. Sí. Y no hay solo una, hay cientos, porque hay cientos de formas de hacerlo. Pero son todas genéricamente la misma. Claro. Así como del mismo modo, el género, digamos, no sé, yo veo quizás una película romántica y uno asume una cierta estructura y le da forma a una cierta estructura. Después del conflicto va a haber una resolución, van a volver juntos o no, no sé. Pero eso es como la parte genérica, en el sentido de general, la forma que toma. Hablando de películas, ¿cuál es tu película favorita? ¡Oh! Una bien emocional. Yo creo de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, sin duda. ¿De verdad? ¿Pero Sí. la primera? ¿O? Sí, las antiguas, las viejitas. Ay. Sí, episodio 4, episodio 5. Ay, 10 de 10. Sí. Sí, hablando de esta misma técnica afectiva que se propone en base al arte, ¿cómo crees que puede integrarse este tipo de técnicas al contexto educativo? Esta es una de las preguntas, yo diría que son las preguntas clave que están moviendo nuestro equipo de trabajo expandido, digamos, en el sentido amplio, de cómo ocupar este marco conceptual para pensar precisamente prácticas educativas. Claro. El concepto quizás técnico más que no viene realmente de ahí, pero que ha logrado captar esta idea, es la idea de emociones epistémicas. Entonces, hay un concepto que tiene una cierta un cierto peso en la investigación, que es el de la cognición epistémica, que es de pensar sobre el conocimiento. En su vertiente alternativa, pensar sobre el aprendizaje. Y de eso apareció esta idea, o se desarrolló esta idea de emociones epistémicas, de las emociones, digamos, que acompañan o que suelen aparecer o que suelen dar forma a esta condición epistémica, a este aprendizaje. Claro. Típicamente, las más connotadas son curiosidad, es una de las importantes, aburrimiento es otra, en el sentido quizás como si retrotraemos esta idea de valencia, ¿verdad? Como positiva negativa, no realmente así, pero curiosidad, sorpresa, asombro, aburrimiento, frustración, que vendría siendo como estas uno podría llamar emociones genéricas o formas generales de sentirnos, de aprender. Claro. Y la pregunta precisamente que tenemos es cómo podemos sostener cierta emocionalidad que nosotros pensamos que promueve o que apunta mejor a este involucramiento con el aprendizaje. Porque si hay algo que sabemos es que cuando las personas están aburridas, se desinvolucran. Ahora, la pregunta, de nuevo, el punto no es decir hay que entretenerlo para que aprenda. No es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que cuando uno está aburrido, lo más probable es que no está aprendiendo. Claro. Es lo más probable. O cuando uno está frustrado, lo más probable es que haya una relación específica de aprendizaje, o de no aprendizaje, o de no involucramiento en realidad. Entonces, en cambio, la curiosidad movilizaría o sería la forma que toma un cierto involucramiento. Entonces, la pregunta que nos tenemos es, ya pues, ¿qué hacemos para sostener esa curiosidad? A pesar de las dificultades, porque sabemos que es difícil. A pesar de la frustración. O sostener la frustración y la curiosidad. O transformar frustración en curiosidad. Y uno podría hacerse esas preguntas.
Y ahí, bueno, la investigación sigue un poco la lógica de los dispositivos artísticos, como las formas generales que tiene, digamos, el arte para producir cierta emocionalidad, pero también otra línea que es interesante, que es la de los juegos. Porque la ludicidad, ¿verdad? Porque esta es la distinción entre juego como un game y juego como un play, como playfulness, ¿verdad? El juego en una lógica amplia, al menos por ejemplo en la lógica de otros idiomas, ¿verdad? Playing es lo mismo un instrumento, uno juega un instrumento en otros idiomas, uno juega una obra de teatro y uno juega un juego. Entonces, hay muchas formas en las cuales esto como de pretender que no lo estoy haciendo yo, con unas reglas particulares, con una cierta emocionalidad, una cierta estética, una cierta forma de sentirnos y de sostener eso, permite sostener además estos conflictos, estas dificultades, etc. Entonces, entender, por ejemplo, hasta qué punto las personas nos frustramos jugando Monopoly, te permite pensar hasta qué punto aprendemos algo ahí. ¿Cierto? O hasta qué punto nos da curiosidad seguir en el juego o mantenernos en el juego. Claro, igual si se van teniendo como esas mini recompensas como por todo el esfuerzo que puso, por ejemplo, no sé, una buena nota en algún ramo, igual va interesando más el ramo, siento como querer aprenderlo más, como ese mini premio, por ejemplo. Claro, o sea, uno también podría tomar como releer, habría que hacer un trabajo ahí de releer un poco esta lógica bastante conductista de premios y castigos, ¿verdad? Pero uno podría pensar también en cómo los juegos en sí mismos son un premio, o jugar en sí mismos pasarlo bien. Entonces, lo estamos pasando bien, a pesar de que estoy perdiendo. Entonces, uno podría decir cosas muy contradictorias, como decir, perdí, pero gané. O lo pasé mal, pero lo pasé bien. Porque fue difícil, pero si fuera fácil, sería un mal juego. Entonces, ese tipo de cosas, como un dispositivo cultural, nos permite pensar ciertas otras. En la misma lógica que los dispositivos artísticos permiten pensar cosas contradictorias. Por ejemplo, yo puedo estar en una canción feliz y triste al mismo tiempo, ¿cierto? Porque la canción permite eso. Es la forma artística produce ambas. Claro, como esa contradicción de... Esa contradicción, que es propia del aprendizaje también. Sí. Entonces, esa es un poco como la pregunta que nos mueve. O sea, ¿y qué formas podríamos hacer? O cuáles son las formas que podríamos ofrecer en realidad para sostener estos involucramientos a propósito de estas emocionalidades específicas que toma el proceso de aprender. Bueno, ¿cómo debería finalmente sentir o experimentar un alumno este proceso de aprendizaje afectivo? ¿Cómo debería ser ese proceso? Es una buena pregunta. Yo creo que quizás se los puedo devolver a ustedes, porque en realidad lo que acá nos interesa es justamente generar suficiente evidencia y suficiente como conocimiento colaborativo, conocimiento común de cómo esto se puede ver. Entonces, quizás les pregunto, o sea, yo les puedo dar mi respuesta, pero partamos quizás por ustedes. O sea, cuando ustedes se han mantenido o creen que se han mantenido involucradas en una actividad a pesar de que les cuesta, a pesar de que les frustra, a pesar de que no es fácil, pero que sea no fácil, es parte de lo entretenido. Claro. Yo creo que principalmente la curiosidad. Siento que si uno no está muy interesado, a mí me pasa al menos, si no estoy muy interesada, no voy a lograr como aprender mucho, a pesar de que esté como frustrándome en lo que estoy aprendiendo. Si tengo la curiosidad, voy a seguir intentando, seguir como buscando la forma de seguir aprendiendo. Bueno, la verdad yo me desmotivo bastante fácil. Si me va mal, por ejemplo, en una prueba o no me está gustando la materia, como que obvio trato de que me vaya bien, pero siento que ya no me motiva tanto. Entonces como que es una materia que está ahí nomás. Como que obvio la quiero pasar, pero ya no me motiva tanto aprenderla. Porque sí, o ya no me gusta, no sé. Me pasaba con un ramo, por ejemplo. Tenía como esa distinción de que en este ramo, en la primera prueba, estudié y me fue muy mal. Y de ahí me desmotivé mucho. Pero en cambio en este otro ramo, la primera prueba me saqué un 7 y fue como... ¡oh! Entonces seguí como queriendo aprender más sobre ese ramo. Al menos me pasó. O sea, ahí quizás uno como que podría preguntarse, no sé si alguno se acuerda, pero como de estos típicos videojuegos educativos o como cosas así bien como sencillas, ¿verdad? En la cual para poder ganar necesitas saber ciertas cosas que no sabes, pero que necesitas saber, como que tuvieras que aprender. O sea,
si lo pones en el contexto de un juego o de un videojuego muy básico, ¿cierto? Como, no sé, para poder construir una civilización yo tengo que saber ciertas propiedades de la materia, ¿ya? Para poder construir casas, lo que sea. No sé, no he jugado Minecraft, así que me disculpan. Pero supongamos que funcione de algún modo así, ¿verdad? Como que yo tuviera que saber ciertas cosas para poder jugar. Claro. Y para poder eventualmente ganar. Pero lo importante no es ganar, es jugar. En este contexto, en las clases quizá, lo importante no es jugar. Lo importante es ganar. Ganar es la nota. Pero como en estos contextos, digamos, o en estas prácticas, lo importante no es el resultado. Un poco en el arte pasa lo mismo. O sea, en la canción, lo que importa no es la canción. Es lo que yo siento, es el disfrute, es el proceso de... Lo que me transmite puede ser también. Claro, lo que siento con ella. Entonces, si yo en este espacio siento ciertas cosas, está logrado. Por ejemplo, no sé si qué les pasó. Al menos yo vi... ¿Se acuerdan de esta película Inception? No sé cómo es en español. ¿Cómo se llama en español? Bueno, esa, también ¿verdad? la conozco por Inception. Listo, esa. No tengo que entender toda la película para que me guste. Para pasarlo bien, para aprender algo. Poco quizás, no tiene por qué ser mucho. Pero para entender, para poder trabajar con eso. Para poder pensar algo con eso. Pero porque el foco no está puesto ahí. No sería una buena película si no entendieras todo. Claro. En el mismo sentido que no sería un gran curso si no entendieras todo. Porque un poco no está pensado para que sea un cierre perfecto. Está pensado para seguir jugando. Como el juego que se acaba rápido es un pésimo juego, porque se puede jugar una sola vez. Entonces, uno podría pensarlo de otra forma. ¿Me entendí? Entonces, no es solamente pensar en el curso, como que yo me motivo o no me motivo por cómo me va, porque quizás, como que te dijera, el juego es súper aburrido si es que ganas. Y igualmente aburrido si es que solo pierdes. Entonces, pero el objetivo del juego nunca es ganar o perder. Entonces, como está ahí, está en la habilidad de tanto el diseñador, el educador, ¿verdad? El formador, el que genera estos dispositivos de aprendizaje, o estos dispositivos de enseñanza-aprendizaje, estos dispositivos de formación, de ofrecer un modo de sentirse y no solamente una materia. ¿Cachai? Porque yo quiero, más bien no es que necesito, es que yo quiero que ustedes se sientan de un cierto modo en donde no sea importante si les va bien o les va mal. Al final, como lo importante es el proceso, lo que está dentro del... si nos va bien o no, como el proceso es lo importante. Como incluso si es que seguimos con la analogía, es como yo te dijera, para mí lo importante es que tú quieras volver a escuchar la canción. O que tú quieras volver a jugar el juego. Claro. Que la canción sea escuchable una, otra y otra vez y siempre sea relativamente diferente. Al mismo tiempo que el juego, puedes jugarlo una, otra y otra vez y siempre es relativamente diferente. Como que yo lo pensaría un poco en esa línea, así como si uno dijera cómo se ve este aprendizaje que entiende que la emoción es necesaria y que es parte de, ¿sí? Sería decir, yo quiero que esta gente que está aprendiendo se emocione de un cierto modo. Claro. Y ese cierto modo que sea el que nos permita seguir aprendiendo. ¿Cachai? Porque tanto como el exceso o el defecto no lo van a lograr. Así que es muy fácil o muy difícil. Un poco volvemos acá como la teoría clásica, ¿verdad? Como de motivación. Claro. En la lógica como de tipo flow. O sea, que no es una gran teoría en términos de aprendizaje, porque no es una teoría de aprendizaje. Pero nos toma un poco la idea, ¿verdad? Como que aparece. Claro. Y para ir concluyendo un poquito, desde tu perspectiva como educador, ¿qué consejo puedes entregarle a los alumnos que van a escuchar este podcast para que sus procesos de aprendizaje para los futuros cursos sean mucho más fructíferos de lo que ya van siendo? Yo creo que lo hemos conversado un poco. Yo pensaría que idealmente uno intentaría pensar en el aprendizaje no a propósito de los resultados, sino a propósito de los productos, y los productos como lo que produce en mí, lo que transforma en mí, lo que me permite pensar o no pensar, o pensar diferente, sentir o no sentir diferente, y cómo yo puedo sostener esa sensación. O sea, a mí no tiene que encantarme la biología, por un ejemplo personal, no me encanta la biología, para encantarme con el curso, porque lo que me encanta no es la biología, es aprender.
Entonces, claro que el tema puede quedarme más o menos cercano o que necesite aprender más cosas para estar al nivel de los compañeros o para poder conversar con el profesor. Está bien, esa parte no está mal. Pero, por una parte, uno como estudiante, digamos, es la mitad, al menos, digamos, analítica del proceso. La mitad, claro, es el docente y la estructuración del espacio, qué sé yo. Pero uno es el que aprende. Entonces, si es que uno, digamos, está relativamente empoderado con su proceso de aprendizaje, uno quisiera aprender y seguir aprendiendo. Entonces, claro, un poco lo que decía la Noemí al principio, yo diría, pensemos en qué me da curiosidad, ¿verdad? ¿Qué me mantiene involucrado? ¿Qué hace que yo quiera escuchar esta canción de nuevo? Claro. ¿Qué de esta canción es escuchable de nuevo? Porque, bueno, a veces la canción es mala, digamos, está mal hecha, y ya nomás, y la escuché una vez y se acabó. Pero también tiene esa como intencionalidad, ¿verdad? Sobre todo porque, además, bueno, y entramos en otro punto, pero que es la educación superior, es un espacio voluntario. Uno no está ahí obligadamente. Claro. El desafío, yo diría, es mucho más complejo en la educación inicial, primaria, secundaria, básica, media, en la cual el estudiante está ahí obligado. Entonces, la responsabilidad de construcción de sentido de ese espacio y de génesis de involucramiento le recae un poco menos, o digamos, uno podría decir es menos culpable hasta cierto punto, porque está obligado. Claro. Pero en el espacio universitario, nosotros vamos a clases porque queremos. Ustedes quieren ser psicólogas, yo quiero ser psicólogo. Entonces, un poco lo que yo quiero hacer hasta cierto punto, o como yo me enfrento a mi proceso hasta cierto punto, depende de mí. Entonces, qué estrategias o qué metáforas, pensando en los dispositivos culturales, ¿verdad? Las metáforas como una forma de pensamiento cultural, me permiten pensarme a mí mismo o pensar a mi aprendizaje de una forma en la cual el resultado final es relativamente similar al producto, que no es una nota, sino que es lo que puedo hacer, lo que puedo pensar. Lo que me gustó o puedo jugar después, ¿verdad? Cómo paso al siguiente nivel, que sí, las metáforas que cada uno quiera hacer. Entonces, claro, yo pensaría quizás como consejo en realidad para uno es ocupemos los dispositivos culturales que tenemos para pensarnos a nosotros mismos, empujándonos hacia la curiosidad, hacia el asombro, a mantenernos involucrados, a seguir jugando. Las metáforas, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el próximo paso luego de esta investigación? ¿O qué preguntas le quedaron abiertas para escribir este artículo? Bueno, hay varias preguntas que seguimos dándole vueltas. Una de esas sigue un poco la lógica de la continuación de esa misma investigación y otras que ya están abiertas, en camino, en desarrollo, etc. Pero aquí yo diría, hay algunas líneas. Una es cómo producir investigación que produce esos efectos que queremos hacer. Entonces uno podría preguntarse por cómo uno investiga artísticamente, cómo uno investiga culturalmente, en la lógica de producir eso que estamos investigando. Claro. Es una pregunta. Por otro lado, uno podría preguntarse ¿y cuáles son estas formas? Que es la pregunta que decían ustedes, que es una pregunta muy razonable, ¿verdad? Que es como, pues ¿y esto cómo se ve? ¿Y qué hace? ¿Y cuáles son las diferencias? Como, ¿por qué así y no así? Entonces uno podría imaginarse, no sé, si es que uno fuera a hacer, si seguimos la misma metáfora, ¿verdad?, del medio ambiente y la crisis climática y la tragedia, uno podría pensar, bueno, hay otras formas culturales, por ejemplo, un requiem, que es una misa tradicional de muerte. Entonces uno podría pensar, bueno, cómo estas formas culturales nos permiten pensar, sentir y aprender otras cosas. Entonces uno podría ir pensando eso. También uno podría pensar en la lógica de la noción epistémica, ¿verdad? O sea, cómo se entienden, cómo se articulan con la teoría, cómo se articulan con la experiencia cotidiana, en contextos, no sé, de adultos, de jóvenes, de niños. O sea, hay todo un espacio en el cual uno podría ir de alguna forma profundizando y transformando para avanzar en esta línea, diría yo. Eso, creo que en realidad nos queda mucho más claro todo este proceso de aprendizaje visto desde otra perspectiva. En conclusión, yo creo que los alumnos siempre nos enfocamos mucho en el resultado final. En la buena nota. Sí, en la buena nota como tal, en pasar el ramo, y no tanto como este proceso y lo que nos produce el aprender cosas nuevas, el seguir intentándolo,
en interesarnos quizás por otra parte que en un principio como que rechazamos un poco. Entonces, muy interesante. Esperando que a todos en realidad les haya quedado mucho más claro quienes están escuchando este capítulo. O sea, yo les diría como en realidad tampoco nos frustremos, volviendo con esta lógica, ¿verdad? Porque incluso en nuestra experiencia cotidiana uno aprende a jugar. Claro. No todos nacemos no frustrándonos cuando perdemos. No funciona así. Exacto. Uno aprende a sostener esta incomodidad. Sobrellevar el... Claro, y un poco transformarla. Entonces tampoco pensemos que este acoplamiento denota resultado, bienestar, aprendizaje. Llevamos años aprendiendo a sentirnos así. Claro. Entonces un poco también tengámonos paciencia en transformar ese aprendizaje en otra cosa. Porque se puede, se puede. Muchas gracias por ver este capítulo, escucharlo, a los que están solamente escuchando. Y eso, muchas gracias al profe Felipe por estar acá. Por su tiempo, la disposición de responder. Sí. Muchas Eso. gracias a las dos. Gracias. Eso. Adiós. Chao.